Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver la evolución de las plantas que pintamos con esos fungicidas y para que veáis las tres primeras plantas que pintamos, que ya después en días siguientes pinté algunas más, pero estas son las tres primeras que pinté, aproximadamente hace 2 meses que las pinté, o casi 2 meses. Y ahí estamos viendo la evolución. Ahora vamos a comentar un poquito todas ellas. Pero como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, que aprieta el botón de suscribirse, el botón de al lado de suscribirse, el de símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube te avise de cuando se subo nuevos vídeos. Y sobre todo a la gente que, también a la gente que comenta, pero sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que lleguen estos vídeos pues a más gente y a la gente que lo necesita, que siempre estamos aquí dando información en la medida que sabemos y que uno va aprendiendo también por el camino. Vamos compartiendo la información en este canal. Bueno, también decir, antes de seguir con el vídeo, hay un número de teléfono para si alguien quiere hacer alguna consulta más personalizada conmigo, algo que yo te pueda ayudar, o no sabes qué fertilizantes poner en tu cultivo porque estás empezando en esto, o cualquier cosa, me podéis escribir por ahí vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y también hay un curso de identificación de carencias nutricionales, para que tú aprendas a diferenciar cuando a la planta le faltan todos los elementos. Los vemos ahí, el nitrógeno, fósforo, potasio, los microelementos, elementos secundarios, todos los vemos ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo las plantas. ¿Qué es lo que hicimos aquí para los nuevos suscriptores? Estas plantas, como vemos aquí, están más pequeñas que las otras plantas. Todas estas plantas son de todo este huerto fue sembrado a la misma vez. O sea, o si no fue el día siguiente, pero así, o sea, todo fue sembrado en la misma época. O sea, todas las plantas tienen la misma edad. Y fijaros la diferencia de esta planta, por ejemplo, a la que está al lado. Esta es una de las más malas que está. Esta, aparte de la pintura, también le hice el riego con un fungicida. Atentos al vídeo de mañana, porque yo creo que mañana voy a decir los fungicidas que yo utilicé. Hoy vamos a ver cómo van las plantas, qué fue lo que hice con esta pintura ecológica y todo esto. Y mañana, si no pasa nada, si no me lío o si no tengo otro vídeo preparado, que creo que no, mañana voy a grabar un vídeo, que será la continuación de este, de la preparación de la pintura y los dos fungicidas que yo utilicé. Bueno, tres fungicidas, perdón. Tres fungicidas que utilicé. Uno es ecológico, el otro vamos a decir que es semi-ecológico, no lo podemos dar por ecológico, y el otro no es ecológico. El otro es un fungicida químico que es para la fitóstora, viene para eso, para fitóstora y fitium y no sé qué más. Pero bueno, eso ya lo vemos en el vídeo mañana. Bueno, esta es otra planta también, que también lleva tiempo en mal estado, tronco agrietado, no va. Señores, ahí ustedes la estáis viendo. Efecto negativo, porque esto también es una prueba. Yo no lo había hecho nunca. Yo sí lo había hecho, pintar las plantas, pero de manera más ecológica, con cal y cobre, con cal y cobre. Una vez sí pinté un poco las heridas de los cortes, también con pintura y cobre, que ya lo vimos en un vídeo anterior hace por lo menos un año, de pintura plástica y cobre, que también sirve. Pero ahora he decidido con esta pintura. ¿Qué es lo que he utilizado aquí? Bueno, antes de decir qué es lo que he utilizado, que lo vamos a ver en el vídeo de mañana, pero ustedes con vuestros propios ojos, si habéis visto el vídeo de hace un mes, cuando yo he seguido la evolución de estas plantas hace un mes o 3 semanas o por ahí, o un mes, sí, las plantas no se ven mal. Las plantas o están igual o están un poco mejor. Las plantas a 2 meses de la pintura tampoco se ve una diferencia tan notable, ¿eh? No se ve una diferencia de decir pinté la planta y ya tiene brotes nuevos y no, pero acordémonos, aquí en España nosotros tenemos las estaciones bien marcadas, entonces cuando más se puede notar esto
Esto lleva un proceso. Cuanto más se puede notar esto es en la nueva brotación, o sea, en la primavera. Pero en principio es igual que la planta de los pinchazos. La planta que le hicimos las inyecciones con los fosfonatos. No se ve una evolución notable, pero parece que hay pequeñas mejorías, como cuando vimos esas brotaciones pero tirando a flor. Es que ahora vamos a la fase de floración. Ya vamos a empezar con la fase de floración. Voy a grabar un vídeo mañana o pasado también de cómo va la floración, porque esto ya en un par de semanas ya va a estallar la floración. Es más, en zonas costeras de las islas ya la floración está más avanzada, porque yo estoy en una parte medianía un poquito alta, no muy alta, pero medianía tirando alta. Entonces eso. Bueno, ¿qué es lo que utilicé aquí? Para no hacer el vídeo muy largo, para los nuevos suscriptores. Estas plantas están en mal estado. Vamos a pensar que es por el hongo Phytophthora. Puede ser también por enrollamiento de la raíz y tal, pero no lo creo porque estas plantas hace yo que sé, un año y algo estaban mejor. Entonces yo pienso que sean el ataque de hongo, ¿vale? También por el tema del riego, bueno, para no hacer el vídeo muy largo, ya sabemos que mucho exceso de humedad obviamente da problemas de hongo, pero un mal riego, por ejemplo, el sistema de riego por goteo que no esté funcionando bien, lo tengo comprobado. También da problemas de Phytophthora, se rompe la raíz y por ahí entra el patógeno. Acordémonos, cuando reguemos las plantas, por lo menos la mitad de la raíz de la planta, mientras se moje la mitad de la raíz del árbol de aguacate, ya con eso tu planta va a crecer bien. Va a tener un buen sistema radicular, todo eso. Pero al menos, por lo menos, mitad de la raíz del árbol del aguacate se debe de mojar para que esa raíz tenga buena absorción de nutrientes. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué utilicé aquí? Aquí estas plantas se ve que están mal. Ya se le ha dado un poco de fosfonato, vía foliar, un poco de fosetil también. Pero decidí pintarla. Ya hice algún pinchazo, pero esa es otra. Entonces estoy haciendo una prueba con las inyecciones y con la pintura. Parece que las dos funcionan. ¿Qué utilicen aquí? Una pintura en base a agua ecológica, que pone ecológica. Mañana la vamos a ver. Mañana vamos a ver qué tipo de pintura, la marca y todo. Pero que a mí nadie me promociona nada. Podéis utilizar la pintura que queráis, pero que sea en base a agua. ¿Qué es en base a agua? La que se mezcla con agua. La que no es la de mezclar con disolvente, no. Esa no nos sirve para los árboles. La que es de mezclar con agua. Y la que yo tengo es ecológica. Dice pintura ecológica. Mañana vamos a ver la marca para si alguien la encuentra o tal. Pues que si la quiere comprar esa, pues esa. Pero que sepáis que también pues son pinturas más nobles con el medio ambiente, hechas de productos que no son tan químicos. Entonces pone pintura ecológica en base a agua. En base a agua, acuérdate de mezclar con agua. A esto le puse 3 fungicidas. Uno que te lo voy a decir ya, que es cobre. Y los otros 2 los vamos a ver mañana en los paquetes y todo. Y las dosis que utilicé aproximadamente, porque esto es un experimento y lo hice todo aproximadamente, ¿vale? No hay en las dosis me refiero. Pero entonces utilicé una pintura ecológica en base a agua de pintar pared. Pintura de pintar pared. Pintura de pintar pared. Sirve para pintar pared de la casa, tanto exterior como interior. Y a esto le puse un poco de cobre con estos 2 fungicidas. Hice la mezclada con agua, que quede un poco agüenta. Me di cuenta de esto también, para pintar los árboles que quede un poquito más tirando a más suave. Hay que diluirla un poco con agua, esa pintura, para que se dé mejor con la brocha. Y eso fue lo que... Y ahí pinté los árboles que se ven en más mal estado. Efecto negativo no ha habido ninguno. Y si ha habido algún efecto, ha sido a mejor. De que yo pinté estas plantas, al mes siguiente y seguí pintando. Y como no he visto ningún efecto negativo, cuando tenga un rato, cuando tenga un poco más de tiempo, voy a seguir pintando un poco, aunque sean las plantas que no están tan mal, pero por lo menos en esa, donde empiezan a salir las ramas, donde sabemos que, ahí lo estáis viendo, ¿no? Está el suelo, sale el tronco principal y después se empiezan a dividir las ramas. Si nos fijamos siempre en esas divisiones de las ramas, siempre
siempre se intenta agrietar un poco el tronco y tal, o sea que por lo menos pintar un poco la base principal y esa parte es un trabajo, es pintura, son fungicidas, es un costo. Pero si lo puedes hacer, la verdad que bueno, aquí lo estáis viendo en el vídeo, aquí no se engaña a nadie. No tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Mañana vamos a decir los fungicidas que utilicé. Quien lo quiera hacer de manera ecológica lo puede hacer también con el cobre. También es la primera vez que lo hice, porque fue de 2 veces. La primera vez solo pinté una planta. También utilicé un poco de el caldo sulfocálcico, pero en esta segunda vez no lo utilicé porque el caldo sulfocálcico hizo como que se cortara la pintura, se volvió grumo la pintura y tal, y no me gustó. Entonces con el cobre no tuve ese problema, entonces me di cuenta que fue por el caldo sulfocálcico. En esta segunda vez no utilicé caldo sulfocálcico, utilicé cobre y estos 2 fungicidas que los vamos a ver mañana. ¿Veis? Ahí también, esto es a lo que me refiero, esa parte de los troncos que siempre se suelen agrietar un poco. Y no está de más, si tienes tiempo y quieres invertir un poquito más, pues en un poco de pintura diluida con agua y utilizar estos fungicidas, o si no, con un poco de cobre de manera ecológica, y vas a tener la planta un poquito más protegida en esas estalladuras de los troncos y un poco más saneada. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, atentos al vídeo de mañana que enseño los productos, enseño el paquete, enseño las dosis y todas estas cosas. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.